A las 9:45 de la mañana estamos de vuelta con este Sol de los Sábados. Don Cristian, don Fran. Diga usted. Millicent, Susi. No, a mí dime doña también. No. A mí me encanta. ¿Te gusta que te digan doña? Sí, ¿Que te claro. doñen? Doña Millicent. A mí no. bueno. Yo soy doña, pero no me gusta que me lo digan. Okay. ¿Y ustedes qué piensan que va a ser el presidente esta noche? Yo no entendí una cosa. Que primero veo a la conferencia que se dice de la iglesia evangélica diciendo que apoyaba la reforma y que estaba de acuerdo con todo lo que decía la reforma. Y después veo que van calladitos y se reúnen a puerta cerrada con el presidente y le dicen que le van a mantener todas sus exoneraciones y su no pago de impuestos. Por eso estaban de acuerdo, estaban orejeados. Entonces, yo me pregunto, ojo, yo sé que la Iglesia Católica también tiene una gran cantidad de exoneraciones y exenciones, pero Cantidad. Vamos a ir trabajando eso así, a pellizquito, como dependiendo de los sectores, a puerta cerrada, de chin en chin. ¿Cómo ustedes ven eso? Uno pensaba que, y según lo establece la Constitución, uno pensaría que este tipo de reformas, que en ningún sentido puede ser medalla ganaria, se discutirían en el con el Consejo Económico y Social, que es el espacio natural. Pero para ser es que ha habido discutido. muy mal averaje. Recuerda que el presidente sometió 12 reformas. Claro, después se aumentaron a 14. Pero para entretenimiento. Y al final no se decidió No, nada. lo que pasó, Eso fue un fracaso. lo que pasó es, no, mire, proponen 14 reformas, ¿verdad? Ya hay un error. Ya Sí, claro, hay en un el número, error, obviamente. claro, sí. Hay un error de origen. Paso a paso. Hay un error de origen, pero luego de que se proponen las 14 reformas, entonces el propio gobierno, sin consultar, comienza a someter leyes en el Congreso que tienen que ver con lo que se está tratando. Y el pecado capital. Y bueno, pero entonces, ¿para qué vamos a hablar, no? El pecado capital que convocó para conocer 12 reformas, pero no tenía una propuesta inicial sobre la cual iba a girar esa discusión. Y no se dio seguimiento. Yo conversaba con Samuel Sena recientemente, que pues como saben es del CODES, pero también forma parte de estas mesas del Consejo Económico y Social, y él me decía que la mayoría no habían tenido una conclusión, no se le había dado seguimiento, los equipos de trabajo no se habían vuelto a reunir, entonces prácticamente todo eso quedó como en el aire porque no hubo una metodología y tal vez el error no fue incluir suficientes técnicos y dejar que los tomadores de decisión sean los que estén en las mesas, que muchas veces son tomadores de decisión en el momento de la verdad, no deciden nada y los que hacen realmente el trabajo son los técnicos. Entonces hay que sentar los técnicos en la mesa para que las cosas funcionen. Ahí bebieron mucho café, mucha agua, mucho croissantito, mucho mini baguette, pero no se llegó absolutamente a nada. Nadie anotando ni ejecutando. De modo que concuerdo con Millicent que la experiencia del CES con respecto a esas 12, luego 14 reformas propuestas no fue fructífera. Sí. Y quizás ahora lo que toca es realmente abrir el diálogo. Yo espero que el presidente de la República... ¿Qué va a decir el presidente esta noche, Fran? Lo que yo espero, yo no soy adivino, lo que yo espero es que más que retirar la propuesta, el presidente abra una ventana para reformular aquellos aspectos de sectores importantes que se han expresado y que pueden impactar negativamente la economía, la productividad y la vida de la gente en la República Dominicana, y que ese espacio de diálogo que se debió abrir antes, se abra ahora. Roselvi, ¿qué tú crees que va a decir el presidente? Bueno, tomando en consideración que él se reunió con algunos sectores en Palacio, yo creo que él va a tomar en consideración algunas de las observaciones que se han hecho. Susi. Yo entiendo que el diálogo, como bien ha señalado Francisco, y lo dijimos esta semana en otros espacios, el diálogo que no se dio antes se va a dar después. Y entonces, a partir de este momento, se negociarán cuáles son las propuestas que sí van realmente a la reforma. Millicent Uribe. Sí, él va a decir que nunca ha sido su intención intranquilizar la vida nacional. Va a decir también que es el único gobierno que está cumpliendo su responsabilidad histórica de hacer una reforma fiscal. Va a hablar del contexto en términos macroeconómicos de por qué es necesario hacer una reforma fiscal, y va a decir que a partir de este momento inicia un diálogo profundo para lograr un consenso nacional en torno a un pacto fiscal. Por ahí viene el presidente. Retweet.
Retweet, no, es que ya, yo lo vi, se cayó una hoja. Yo lo vi, eso mismo. O sea, eso mismo, el presidente. Se va a poner la capa. Hay un diálogo a partir del lunes. Tú Un diálogo intenso y intenso, profundo. 27 horas al día. Sí. ¿Y tú, Yuri? No, yo pienso eso, yo lo resumo en que se va a poner la capa de superhéroe. Eso. Y, ¿quién podrá defendernos? Bueno, he salido yo como redentor, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Retirando el proyecto? De todas sus miserias humanas. Bueno, no lo sé. Yo creo que las conversaciones que él ha tenido con las diferentes asociaciones y sus planteamientos van a influir. Creo que hay una parte de lo que están siendo cargados en la reforma que están desprovistos de representación, que es la clase media. Claro. A pesar de que Acoprovi ha dicho de que va a aumentar el 30% de la vivienda con estos nuevos criterios, pero evidentemente ahí nadie se va a plantear a decir, bueno, hay que indexar los salarios, como ya hemos hablado nosotros aquí. Va a ser muy difícil para una persona poder adquirir una vivienda, ¿no? Son intereses gremiales, ¿no? Entonces esos intereses gremiales no necesariamente representan directamente a la población. Ahí uno entendería que tal vez los legisladores de oposición pudieran hacer una labor para intentar representar, pero y los propios legisladores del gobierno, pero no hemos visto realmente esa actitud en ello, ni siquiera en lo del Distrito Nacional, que deberían ser los que mayor conciencia tengan sobre este tema, porque en el Distrito Nacional es donde están los principales inmuebles. Aquí tú te paras en cualquier esquina y cualquier chinchorrito te cuesta 5 millones de pesos. Entonces, evidentemente, entendiendo la magnitud de la gravedad que va a haber en el Distrito Nacional sobre esta situación, deberían ser esos legisladores los que estén con la voz cantante. Sí, Yuri, pero dicen en los pasillos que cuando el ministro de Hacienda fue a la Cámara de Diputados o al Congreso Nacional a hablar sobre el proyecto, a los diputados legisladores del PRM no se les permitió hacer preguntas. Bueno. De hecho, se les conminó a que no preguntaran. ¿Eso Eso dicen. En el Congreso Nacional, cuando Jochi Vicente fue al Congreso, a los legisladores del PRM se les conminó a que no formularan preguntas. Se dice en los pasillos del Congreso, habrá que ver si eso es cierto. Pero creo que ninguno preguntó nada. Por eso, no, pues, coincidió, ¿verdad? El rumor con Qué la coincidencia. Entonces quizás fue una gran coincidencia. Pero yo sí quiero rescatar una inquietud que tengo. O sea, lograr consenso en materia impositiva es muy difícil. La misma palabra te lo dice impuesto, o sea, a nadie le gustan los impuestos. O sea, yo a veces siento como que hay que lograr un consenso. Bueno, eso es muy complicado. Lo que sí para mí es Danilo importante... lo logró en el 12 en tiempo récord. Lo que sí para mí es importante es la magnitud de esa carga impositiva, que sea distribuida de manera equitativa. Por eso yo decía ahorita, hay que pagar, definitivamente hay que pagar, ¿verdad? Tenemos que garantizar que con ese pago se haga lo que tenga que hacerse. Claro. Pero luego hay que garantizar que quienes más tienen sean los que más paguen. El carácter progresivo. Ese fue el vicio Pero o hay el un pecado tema. original que yo vi en esta primera versión. O sea, es un proyecto abusivo Millicent, para la clase media. Y el otro tema, para nosotros cerrar el otro tema, la evasión. Claro. Óyeme, no puede ser que en este país se evadan 480,000, 490,000, 500,000 millones Sí, de definitivamente hay que pesos. incluir ¿Tú mecanismos. entiendes? Y que no estemos haciendo un esfuerzo de recaudar cuartos para invertirlo en los Claro. mecanismos de persecución de esa vaina. Yo Porque, te decía, claro, porque un club de pendejos de la gente que sí pagamos impuestos y lo demás, bien, gracias, no. Porque Espérate, así, ¿no? esa propuesta de reforma debió haber sido acompañada con una propuesta formal no tributaria, o sea, no impositiva, para perseguir De la evasión. persecución, Claro. Y Y no de en eso no se teoría, habló. porque el Claro. ministro Hochi, él lo mencionó Lo cuando mencionó. presentó el proyecto, pero hay que Pero sin aterrizar decir eso. nada. Pero es que después uno se Exacto. pregunta, ¿por qué entonces decía la DGI, decía aduana, que eran los periodos de mayor recaudación de la historia del país? Entonces, para después saltar con él. Pero es que no estábamos comparando con el COVID, o sea, no estábamos comparando con la época del ¿Alguna COVID. pregunta? No, yo solo saber a propósito de eso. ¿Dónde están los presidenciables del PRM en esta discusión? Cambio Bien, fuera. gracias. Ya no vamos, ya no vamos.